Tu hermana va a vivir en tu departamento, anunciaron mis papás durante la cena familiar. Me quedé en silencio y los dejé hablar. Una semana después, llegaron, con el coche lleno de maletas, pero yo no era quien los esperaba adentro. Hola, Reddit. En la cena familiar, mis padres se sentaron frente a mí con esa sonrisa de satisfacción compartida, como si ya hubieran ganado una discusión a la que ni siquiera me habían invitado. Mi hermana menor, Emma, se enredaba el cabello con un dedo mientras revisaba su teléfono, totalmente indiferente. Eso debió haber sido una señal de que algo se traían entre manos. Entonces mi papá levantó la vista de su plato, carraspeó y pronunció las palabras que me revolvieron el estómago. Tu hermana va a vivir en tu departamento. Así, de sopetón, como si fuera algo obvio, como si mi departamento, el cual me costó sangre y sudor pagar, amueblar y mantener, fuera algo que ellos podían asignar arbitrariamente. Parpadeé. Mi mamá intervino antes de que yo pudiera decir palabra. Solo será temporal, dijo, secándose los labios con la servilleta como si estuviéramos hablando del clima. Solo necesita un lugar mientras se estabiliza. Tú casi no estás en casa de todas formas, tiene sentido. Emma no levantó la mirada, ni una sola vez. Di un sorbo lento de mi vino y mantuve el rostro impasible. Con los años aprendí que si les das un dedo, terminan arrasando con todo el vecindario. Así que los dejé hablar, dejar que desplegaran su plancito como si me hicieran un favor al permitir que mi hermana se quedara de gorra en mi lugar. Al parecer, Emma había abandonado su tercer programa universitario, se había peleado con su roomie, y mis papás estaban exhaustos. Se iban de crucero por 2 meses y no querían dejarla sola en su casa. Demasiadas fiestas, demasiado riesgo. Así que decidieron hacerme el favor de heredarme el problema. Yo no estuve de acuerdo, no dije que sí, ni siquiera asentí. Solo respondí. Es un plan muy osado. Mi papá sonrió como si eso significara que estaba de acuerdo. Mi mamá me palmeó la mano. Emma puso los ojos en blanco y preguntó si ya habíamos terminado para irse. Eso fue el sábado. Para el viernes siguiente, recibí el mensaje. Ya vamos en camino, llegamos en 20, ten la cena lista. Me quedé viendo mi teléfono, parada en medio de mi sala. Sentí la sangre helarse en las venas. De verdad lo hicieron. Venían a dejarla como si mi departamento fuera un albergue. No respondí, ni siquiera tenía por qué hacerlo, porque yo no iba a ser quien los recibiera cuando tocaran a la puerta. Déjenme retroceder un poco. Hace 3 años compré un departamento de 2 recámaras en la ciudad, trabajé en 2 empleos, ahorré como loca y, cuando por fin lo conseguí, le dediqué cada gota de mi energía para convertirlo en mi pequeño refugio. Pagaba la hipoteca, los servicios, todo, con mi propio esfuerzo. Mis papás siempre dejaron claro que pensaban que yo era fría, egoísta, poco familiar, solo porque me negaba a sacrificar mi paz para acomodar el caos de Emma. Ella es la hija perfecta, la dramática, la que siempre necesita que la rescaten. La han sacado de todos los líos en los que se mete. Y ahora que por fin se tomaban un tiempo para ellos, decidieron deshacerse de ella conmigo, como si yo les debiera algo. Pero yo tenía otros planes. En cuanto vi ese mensaje, hice una maleta ligera, cerré con llave y me fui, pero no sin antes hacer un último arreglo. Resulta que había estado rentando mi recámara de repuesto en un foro de alojamiento para enfermeras itinerantes y estudiantes. Una estudiante, Laya, tranquila y respetuosa, me había contactado a inicios de la semana, desesperada porque su residencia de la universidad se quemó. Se mudaría el mes que entra, pero la llamé esa misma noche y le dije que podía llegar de inmediato. Llegó el jueves. Tenía las llaves y sabía exactamente a quién encontrar en la puerta el viernes por la noche. El plan era sencillo, yo me iba, ella se instalaba, y cuando mis papás y Emma llegaran listos para hacer vida familiar, se toparían con una completa desconocida en lugar de su obediente hija. Y así fue, rompí todo contacto. No contesté llamadas, no respondí mensajes, conduje fuera de la ciudad y me pasé el fin de semana con una amiga, tomando té en su balcón, con el teléfono en silencio. El domingo en la noche, los mensajes empezaron a acumularse. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué hay otra persona viviendo ahí? Ese es tu departamento. ¿Qué te pasa? No respondí. Y llegó el lunes, más mensajes. Nos avergonzaste. Humillaste a tu hermana. Tú sabías que veníamos. Sigo en silencio. Para el miércoles, el tono cambió. Solo queremos hablar. Por favor, regresa a casa. Podemos arreglar esto. Pero yo no tenía interés en arreglar nada, porque nada estaba roto de mi lado. Por primera vez en años, me sentí al mando, no cruel, ni vengativa,
solo harta. No necesitaba dar explicaciones. Nunca me preguntaron qué quería yo, simplemente asumieron que me sometería, como siempre. Se equivocaron. Y Emma, al final ella misma me llamó. «¿Estás bien loca?», escupió. «Tuve que dormir en el coche la primera noche. ¿Sabes lo peligroso que fue eso?». Tampoco le respondí, porque la verdad era, que sí lo sabía. Sabía muy bien lo duro que puede ser la vida cuando alguien se niega a ayudarte. Lo viví mientras ella siempre navegaba sin ruido de fondo. Quizá era hora de que aprendiera. Me mantuve alejada de mi departamento una semana. Cuando regresé, Laia ya se había hecho a la idea de su nueva casa. Me dejó unas flores en la encimera y una nota de agradecimiento. El departamento se sentía otra vez en paz, más ligero. Mis papás dejaron de llamar, o tal vez se dieron cuenta de que la versión de mí que creían controlar había desaparecido. Lo que no sabían era que esto no había sido una rebelión de último momento. Llevaba años preparando el terreno. Y esto no terminaría aquí. Porque al volver al trabajo al día siguiente había otra sorpresa esperándome. Mi hermana había interpuesto una queja en mi contra. El correo de recursos humanos llegó a mi bandeja a las 10:02 a.m., justo cuando me sentaba en mi escritorio con un café humeante, preparándome mentalmente para una reunión de proyecto brutal. En cambio, me iban a llamar a revisión obligatoria por una queja formal de un familiar, alegando que la había desalojado ilegalmente de una propiedad compartida. Se me cayó el estómago. Era Emma. Se había declarado familiar conviviente, y afirmaba que yo había orquestado un desalojo ilegal. No había propiedad compartida, no había convivencia, y definitivamente no hubo desalojo. Ella nunca vivió en mi departamento, nunca tuvo contrato de arrendamiento, no figuró en ningún documento, ni siquiera como invitada de una noche, pero estaba desesperada y con rencor. Lamentablemente. Debía investigar en cuanto algo implicara acoso o posible incumplimiento de políticas laborales, por ridículo que fuera. Pasé por esa reunión de 20 minutos intentando explicar que no vivía con mi hermana, que el departamento era completamente mío, lo compré años atrás solo a mi nombre, y que todo era una represalia por negarme a hospedarla mientras mis padres se iban de vacaciones. Para su crédito, no le creyeron. Pero también dejaron claro que cualquier drama personal que se filtrara al trabajo sería motivo de nuevas revisiones. Salí de esa reunión enojada, avergonzada y más convencida que nunca de que esto nunca fue solo por el departamento. Emma no quería un lugar donde quedarse, quería controlar, tal como siempre permitieron nuestros padres. Y al negarle ese control, ella subió el tono. Cuando llegué a casa esa tarde, me esperaba otra sorpresa. Una nota manuscrita deslizada bajo mi puerta. Sin sobre, solo 5 líneas chuecas escritas con marcador permanente. Me humillaste. Te crees mejor. No lo eres. Solo eres mala. Esto no ha terminado. Me quedé ahí leyéndola un rato, sosteniéndola en la mano. Ninguna disculpa, ninguna responsabilidad, ningún indicio de que comprendiera lo que eran los límites. Laia, mi nueva inquilina, asomó la cabeza por su cuarto con una sonrisa cautelosa. ¿Otra vez tu hermana? Asentí. Me ofreció la mitad de su pizza. Necesitas carbohidratos después de tanto lío, dijo. Ya me caía bien. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, pero tensas. Finalmente bloqueé el número de Emma. Mis papás intentaron llamar desde diferentes líneas, dejando largos buzones de voz donde mi mamá suplicaba que yo fuera la persona más grande, y mi papá me culpaba por valores familiares, y por lo difícil que trabajaron para criar a 2 hijas. Ignoré todo. No me sentía la villana, me sentía alguien que por fin salió de un cuarto del que nunca le permitieron salir. Lo que no esperaba era lo que vino después. Mis papás regresaron antes de lo previsto de su crucero. Me enteré por un primo en común, quien me dijo que mi mamá estaba devastada y mi papá furioso. Al parecer esperaban volver a un hogar reconciliado. Pensaban que mi ausencia era un berrinche, no una línea final. Creían que yo volvería a mi papel de mediadora, la hija responsable. En cambio, regresaron a un silencio absoluto. Emma, que había estado durmiendo en casas de conocidos, tampoco les hablaba. Los acusó de no obligarme a recibirla. Les dijo a los parientes que yo la había maltratado emocionalmente al hacerla sentir indeseada, que yo era fría, egoísta y cruel. Y aunque mis padres antes la defendían, su acto de hija perfecta comenzó a resquebrajarse cuando tuvieron que lidiar con ella a tiempo completo, sin nadie más para amortiguar el golpe. Y yo, prosperé. El trabajo se estabilizó. Cerró el expediente.
Me ascendieron a un puesto senior 2 meses después. Laya renovó su contrato por otro año y pagó la renta sin falta. Mi departamento volvió a ser calmado. Pero, lo más importante, ya no vivía con pies de plomo, ya no pedía perdón por poner límites. Y poco a poco, dejé de sentir culpa por decir no. El golpe de gracia llegó en un sobre legal. Una abogada, ni siquiera era mía, se comunicó en nombre de Emma. Había demandado en el juzgado de lo civil por desalojo indebido, daño emocional y perjuicios personales. Era risible. No tenía caso, ni papeles, ni prueba de que alguna vez hubiera vivido conmigo. Mi abogada lo resolvió en una sola audiencia. No tuve que hablar. Emma ni siquiera se presentó. Me mandó un mensaje de texto después de eso, una sola palabra. Felicidades. Lo borré sin leer más. Pasaron los meses. Cada vez supe menos de mis padres. Eventualmente, dejaron de dejar buzones de voz. No vinieron a mi cumpleaños. No me invitaron a Acción de Gracias. No me sorprendió. No querían una hija, querían un felpudo. Y yo, por fin, dejé de serlo. Hace poco, encontré una foto antigua de Emma y de mí. Tendríamos como 10 y 8 años, abrazadas con trajes de baño a juego en el lago. Sonreíamos como si nada en el mundo pudiera alcanzarnos. La miré largamente. No la odio, de verdad no, odio en quien se convirtió, a quien le permitieron convertirse, y lamento la relación que pudimos haber tenido, si alguien le hubiera dicho no a tiempo. Pero también sé esto. Elegir la paz no te hace desalmado. Poner distancia no te hace cruel. Solo significa que ya no vas a sangrar para que otro se sienta cómodo. Guardé la foto en un cajón que casi no abro. Luego volví a mi tranquilo, calmado y hermoso departamento y me preparé una taza de té. No más golpes en la puerta. No más amenazas. Solo silencio. Por primera vez, no sentí ni un atisbo de culpa. Si llegaste hasta aquí, dale like al video y suscríbete al canal para más historias. Gracias por ver.